Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de la Capilla San José Obrero de Mocoretá? Le habla el Padre Jorge de la Parroquia María Auxiliadora. También junto a ustedes estamos pensando esta manera de celebrar una novena de manera virtual. Nos reunimos en honor a San José y le decimos a María que nos mire. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. Sí, María, llévanos cerca tuyo, cerca de Jesús. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Así es, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Y de eso se trata este día en la novena, entonces a San José Obrero, bajo el lema San José Patrono y Obrero y María Madre del Pueblo y Esperanza Nuestra. Y en este día, en este sexto día, nos toca meditar María Esperanza de Misericordia. Y así decíamos en la canción, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Y qué lindo esto de la misericordia, ¿no? La misericordia de Jesús, pero también esta mamá que habrá sido tan misericordioso con todos los ayudantes de su pueblo. Y la palabra de Dios tiene su riqueza y eso es lo que nos vamos a dedicar ahora, a leer un poco los textos que nos ofrecerían la novena si hubiéramos podido hacerla y compartirla con cada uno de ustedes, ¿no? Muchas veces los acompañé en la novena haciendo tal vez una misa tipo carismática con imposición de manos. Esta vez la imposición de manos va a ser a la distancia, pero sí, ¿por qué no pedirle que vaya sanando María o por intercesión de María el Señor que vaya sanando nuestro corazón? Un corazón que muchas veces está dolido, que muchas veces está alejado de Dios. Por eso esperanza, tenemos la esperanza de misericordia, pero sabemos que Dios está siempre dispuesto a perdonar, está dispuesto a ser misericordioso con nosotros. Como decía el Papa, alguna vez el Papa Francisco, cuando inauguró su ministerio, por así decir, pontificio, ¿no? Cuando dijo, Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a pedir perdón. Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a pedir perdón. Y esa es la misericordia que el Señor quiere que nosotros pidamos, que estemos atentos a esa misericordia. Y la primera lectura que hubiéramos leído hoy, si estábamos en misa, bueno, seguramente celebrarán la misa, o no sé si lo harán por internet o no. Bueno, dice la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido y un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo. Qué lindo esto, ¿no? Tenemos un Dios que está reconciliando con su Hijo. Entonces, ¿cómo no confiar en este amor? ¿Cómo no confiar en esa misericordia de Dios? Pero también dice esta carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, dice, nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. No tomo toda la palabra, pero sí esa frasecita, ¿no? Déjense reconciliar con Cristo. Qué lindo, ¿no? Tener un Dios que por supuesto es toda dulzura, todo amor. Por ahí una vez me había enojado con una hermana, una religiosa, y la hermana me dice, así como me trata usted, Dios, Jesús no me trataría, ¿no? Y yo le dije, pero acordate que expulsó a los vendedores del templo también, ¿no? Entonces, también Jesús era justo y por supuesto cuando es justo uno tiene que hacer justicia. Y en la misericordia está también esa justicia de Dios.
porque más allá de que es misericordioso, llegará un momento en que separará, como dice también la palabra de Dios, los buenos de los malos, ¿no? Entonces, en la vida de cada uno de nosotros, Dios aplica misericordia, pero una vez muertos nosotros, aplicará el juicio, ¿no? La justicia. Hiciste bien, vas a gozar de ese cielo, ¿no? Porque se dejaron reconciliar con Él. Si hiciste el mal, y bueno, sabemos bien cuál es el camino de los malvados, de los malos. Pero también Jesús, o esto del ser humano tiene como esa rebeldía, ¿no? El hombre tiene esa rebeldía y a veces uno se desanima un poco cuando ve tanta rebeldía en las personas. Parece que Jesús también pasó por momentos de desánimo, porque el Evangelio nos cuenta que alguna vez Él dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Por supuesto, refiriéndose a los apóstoles. Y también dijo alguna vez, esta es una generación malvada, pervertida, no se le va a dar ninguna señal sino la del profeta Jonás. En todo caso, si es verdad que hay rebeldía, recordemos dos cosas. Primero, que Dios tiene su hora para cada persona. Y segundo, que nosotros mismos hemos sido muy rebeldes muchas veces. Y con esto quiero decir que tenemos que creamos en la terquedad de Dios. Si el ser humano es terco, Dios es más terco todavía. Y si el ser humano es obstinado en resistirse al amor, el amor de Dios es obstinado para seguir amando. Y si el ser humano es terco y obstinado en perdonar o en pedir perdón, Dios es terco en perdonar. Qué hermoso saber eso, ¿no? Qué hermoso saber que tengo un Dios que está dispuesto siempre a perdonar. Y que un día es capaz de descongelar el frío que se apodera del corazón humano. Por eso yo le voy a pedir al Señor hoy simplemente, dale a todas las personas que en este momento están escuchando el regalo que están esperando de vos, Señor. Y dale mucho más, porque vos siempre actuás con generosidad, pero sobre todo sé generoso en el perdón a esa persona. Pero también le voy a pedir al Señor que los confirme en la fe y que a todos nos haga tercos en proclamar la buena noticia. Y esa buena noticia que es tan rica, que es tan poderosa y que tenemos que descubrir tantas cosas de esa buena noticia. Por ahí decía algo así San Agustín, como que es más el agua que te da el manantial que lo que uno puede beber. Y eso es la palabra de Dios. Dios te puede dar mucho más de lo que vos podés tomar, de lo que vos podés beber, sobre todo en cuanto a la palabra de Dios. Y hoy el Evangelio nos habla de María, por supuesto. Si estamos María, esperanza de misericordia, nos habla del Magnificat, ese saludo de la prima Isabel, no, mejor dicho, de María, ¿no? Después de recibir el saludo Santa Isabel, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Y después usa una cierta cantidad de verbos, ¿no? Desplegó, dispersó, derribó, elevó, colmó, despidió, socorrió, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Esta es la palabra que el Señor hoy nos propone. Y nosotros entonces tenemos que ver cómo está esa misericordia nuestra. Si somos misericordiosos, cómo estamos en ese amor al prójimo, porque cuando yo amo voy a ser misericordioso. Y ya Juan Pablo II, en la parte final de la encíclica Veritatis Splendor, decía: María, esperanza de misericordia en la vida y accionar de la Iglesia. María es la Madre de Misericordia porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como revelación de la misericordia de Dios. Viene a revelarnos el rostro misericordioso de Dios, y eso lo experimentamos en las parábolas de San Lucas, sobre todo, que es el Evangelio de la Misericordia. Dice que Jesús ha venido no para condenar, sino para perdonar, para derramar misericordia.
Y la misericordia más grande radica en su estar en medio de nosotros, ¿no? Él se anonadó, se hizo uno de nosotros. Y en la llamada que nos dirige para encontrarlo y proclamarlo junto con Pedro como el Hijo de Dios vivo. Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios, ni impedirle poner en acto toda su fuerza victoriosa, con tal de que la invoquemos. Más aún, el mismo pecado hace resplandecer con mayor fuerza el amor del Padre, que para rescatar al esclavo ha sacrificado a su Hijo. Su misericordia para con nosotros es redención. Esta misericordia alcanza la plenitud con el don del Espíritu Santo, que genera y exige la vida nueva. Por eso, en estos momentitos, uno también tiene que ver cómo está la relación con María, porque el pecado a veces nos aleja de esa relación con María. Y si bien uno como sacerdote hizo su consagración a María y sabe muy bien lo que es la vida de María en cada uno, muchas veces por ahí tal vez nos olvidamos de ella. Hay una canción que cuando yo estaba en una parroquia anterior y estaba agotado porque eran capillas chiquitas, no había una ciudad grande donde la gente me pueda ayudar, yo me acuerdo estaba destrozado, pero cansado, ¿no? Y sobre todo porque tenía que hacer todo yo, porque no quería, en el pueblito donde yo vivía eran 20 familias, entonces no era mucho lo que podía pedir, cada uno con su trabajo, ¿no? Entonces estábamos organizando una peregrinación por todas las ciudades y ahí entonces yo cansado le digo al Señor, ayúdame, ¿no? Y justo poniendo un CD en el templo, mientras estaba preparando unas cosas para una peregrinación, escucho una canción. Esta canción acá escuchaba. Y ¡opa! Salió fuerte. Pensé que ya estaba, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿cómo dice esta canción? Como decía, preparando todas las cosas. Estaba muy cansado, muy agotado. Y ahí el Señor me habló a través de una canción. Como el rocío de la flor para mostrarse, yo necesito tu calor, dulce mujer. Te necesito, María. Te necesito, mamá. Te necesito, María. Te necesito, mamá. Bueno, realmente cuando vos estás necesitado de todo, ¿no? Necesitado de compañía, necesitado de ayuda. Yo en ese momento necesitaba de fuerza, de gente que me ayude. Pero realmente no sé cómo fue que después de escuchar esa canción y de lagrimear un poco frente al sagrario, el Señor realmente me envió la ayuda maternal de su mamá. Porque precisamente estábamos organizando unas peregrinaciones que íbamos de capilla en capilla, casi cada 2 o 3 días hacíamos el recorrido de una capilla a otra, que era más o menos unos 10 kilómetros, ¿no? Pero a mí me tocaba cargar el carrito del sonido, cargar el carrito con la Virgen, cargar la Virgen y todo eso, y era bastante agotador. Pero ahí estuvo María ayudándome entonces, ¿no? Y realmente yo le pedía y le decía que la necesitaba, ¿no? Y ahí vino ella a ayudarme, ¿no? Y sentí un alivio tremendo y sobre todo después esta canción fue casi el lema de toda la peregrinación. Así que, bueno, termino esta reflexión con esta canción, ¿no? Te necesitamos, María. Te necesitamos que vos seas la esperanza de misericordia, que podamos realmente refugiarnos en ese corazón misericordioso, no solamente de tu Hijo, sino también en el tuyo. Y bueno, que el Señor los bendiga, los proteja y los libere de todo mal, ahora y siempre, y con la ayuda de María. No dejen de buscarla, porque todos la necesitamos. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.